a la colonización y se centra en el reconocer y destacar a todos los indígenas negros, blancos, gitanos, mestizos, mulatos y zambos que que conforman la nación. Claro, eso se le viene haciendo un reconocimiento, pero no hace mucho. Entonces, cuando nosotros mostrábamos, por eso a veces cuando se habla de belleza, a todos nuestros oyentes, lo primero que nosotros miramos es un espejo. Lo que ustedes no saben es que el espejo fue el elemento en el cual, como nosotros no nos mirábamos a través de nada, siempre de nuestra cultura fue pendiente de otras cosas. Si fueron los europeos que a través de un espejo nos engañaron para podernos robar, porque en la medida que usted mire el espejo, pues se pierde del horizonte realmente que hay. Y ahí es donde ya los autores vienen hablando dentro de ese reflejo y demás que buscamos siempre en los otros. Retomando, dice, orgullosos de nuestros ancestros indígenas. Entonces yo digo, sí, a veces con todo el respeto que me merecen los canales que puedan hablar de historia, pero si fuera cierto que le hiciéramos un homenaje a nuestros indígenas, no estarían aún algunos sacados o salidos de sus territorios. Nuestro país todavía hay bastante ignorancia frente a la historia y por eso se da lo que se da. Siguen discutiéndose sobre los terrenos y son los primeros vulnerables los que sacan. Cuando se habla de derechos, por ejemplo, internacionales, con todo el respeto yo digo, no, hay que también tener cuidado con los derechos de las culturas. Nuestras culturas indígenas tienen también unos códigos de derechos y de principios y de valores que a veces con el ánimo de generalizar unos derechos vamos en contra de estos de nuestros indígenas. Y ahí yo haría una reflexión en general a todos. Si es cierto que estamos mirando hacia los indígenas y los campesinos, ¿por qué están tan mal? Y ellos, si miramos nuestros platos, están siempre la mesa repleta de comida, pero se nos olvida que es gracias a los campesinos. Entonces, por eso en vez de odiarnos, hagamos una mirada a nuestros ancestros sin importar la región o el país en la que nos encontremos. De pronto, continuando aquí con nuestra línea, dice, en Colombia el enfoque de la celebración es radicalmente distinto. Entonces, miremos de verdad nuestros indígenas. Yo vivo en el centro, queridos oyentes, y hubo acá en el Parque Tercer Milenio, un buen tiempo, donde se tuvieron que ocupar el espacio unos indígenas porque piden sus derechos. Claro, se les sacaron con tal de ver el espacio bonito, pero no sabemos para dónde se los han llevado. Y siguen las desigualdades. Recordemos que en Latinoamérica, fuera de todo lo que ha pasado, salimos de unos corruptos de las cárceles españolas que nos han generado estas desigualdades. Luego caímos en las manos de 4 o 5 familias que igual se generan la misma desigualdad. Y mientras que, para el ejemplo, mis queridos oyentes, es que un congresista gana de 30 a 35 millones de pesos. Y el salario mínimo está entre menos de 1 millón de pesos en mi país. Y fuera de eso, si vamos a las culturas que estamos hablando de indígenas o campesinas, ni siquiera conocen un salario mínimo. Ellos lo conocen por jornal. ¿Cuánto me cobra por esto o por aquello? Entonces, si realmente estamos pensando en salud mental, siento que es el momento humanos de unirnos, de mirar cómo esas personas que no son menos favorecidas, sino que hay algunos que se quedan con la mayor cantidad de dinero para poder, ahí sí como dicen, vivir bien, mientras que otros viven, no sabría de pronto en otros países qué quiere decir la inmunda, pero acá en mi país casi siempre decimos en la inmunda es cuando no se tiene que comer o que vivir. Y no es por el COVID, es por la corrupción tan grande que hay, no solamente de pronto en Colombia, sino en otros países, pero es que en nuestro país ya se pasan al extremo. Gracias al COVID, como decíamos, es lo que invito a la reflexión, evidenció que los canales de noticias que nos vendían unas noticias
estaban a favor de quienes los han contratado. Claro, gracias a estos medios alternativos ya se están evidenciando que cada grupo empezó a generar otras estrategias de información. Entonces siento que mi país sigue, o Latinoamérica sigue todavía en esa diversidad de 20, 25 años de diferencia con los países europeos u otros países. No quiere decir que de una u otra forma nosotros, como somos la parte del cono sur, vayamos a estar mejor por tener idea de esto que estamos hablando. No, es generar esas reflexiones. ¿Cómo podemos transformar la sociedad en la medida que reconozcamos que somos humanos en este momento, sin colonizaciones, sin conquistadores, sin nada, que debemos hacer esas alianzas para vivir una mejor calidad de vida? Y dentro de la mejor calidad de vida, pues la primera que debemos pensar es sobre la salud mental. Luego nos dice en el otro párrafo, Colombia es un punto de conexión estratégica en el continente americano. Además de africanos y colonizadores, acogió diferentes comunidades indígenas de toda la región. Así lo demuestran los tepuyes de la sierra de Chiribiquet, en el centro del mundo y un lugar sagrado para la comunidad. Hay sí comunidades aborígenes. Dice punto y coma, o Tierra Adentro, San Agustín, Isnos, así como estamos mostrando acá, hay varios países igual de los alrededores latinoamericanos que tienen esas culturas indígenas. No solamente Colombia, porque como este es un canal de Colombia, pues va a hablar de Colombia. Pero ¿cuántos de nosotros, países que escuchas a través de Cristo Rey Radio TV, tiene también sus diferencias o su diversidad? Si miramos los robos, ya no de los grandes terratenientes o de los políticos que cada uno conoce en su país, sino ahora la gente pensó que era fácil robarle al otro. Estamos venimos de una recesión porque el COVID hizo cerrar un montón de almacenes, de comercio en general, para que ahora cuando se está abriendo lleguen unos delincuentes a atemorizar a la gente. Entonces la salud mental viene ahí. No tengamos miedo, unámonos humanos. No puedo pensar que el miedo a que nos roben haga cerrar comercio. Al contrario, debemos fundamentar esa fuerza, esa fe, esa confianza en lo que estamos haciendo y empezar a sentirnos fuertes para poder ser capaces de construir unas sociedades mejores. No sé, padre, si hay alguna pregunta o algún aporte dentro de lo que estamos hablando. Bueno, mis queridos radio televidentes del mundo entero, la verdad que nosotros sí fuimos colonizados, pero a la vez seguimos siendo colonizadores. Nosotros estamos colonizando a nuestros hermanos indígenas de una manera atroz, digamos que sanguinaria. Los estamos odiando, los estamos matando, le estamos matando sus derechos de pertenencia en los campos. Somos unas personas desagradecidas. Nosotros, los citadinos, digo citadinos porque vivimos en la ciudad, pero yo soy más campesino que cualquiera de los que me está escuchando porque me crié en el campo. Sé cómo sembrar una mata de yuca, sé cómo tomar una semilla de cacao para llevarla al pocillo, sé cómo se procesa el café. Soy muy campesino, un campesino colombiano. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación, como dijo la doctora, es que aprendamos a vivir con lo que nos toca, con lo que nos ha tocado en nuestro pensamiento. Nosotros viviremos felices de acuerdo a lo que pensemos, pero vamos a aplicar esa palabra bonita que dijo la doctora Jacqueline Prieto hace unos 10 minutos, el amor. ¿Dónde está la convivencia humana? ¿Dónde está el amor que nosotros decimos sentir por los demás? Nosotros queremos que a nosotros nos traten con amor, pero no tratamos con amor a los demás. Disque día de la raza, disque día del campesino, disque día de nosotros, la humanidad, cuando nosotros estamos acabándonos entre nosotros mismos. No respetamos los derechos
de los campesinos cuando ellos son quienes nos dan a nosotros la comida diaria. No valoramos ese esfuerzo inmenso que hace el campesino, las 24 horas de sudor, las picaduras de alacranes, de arañas polleras, como a mí me tocó en mi juventud, el dolor en la espalda al eservar el cacaotal con asadón. No apreciamos ese trabajo del campesino y sin embargo desconocemos la parte física, los dolores que ellos tienen al cultivar cualquier alimento para traerlo a la ciudad y luego lo pagamos con una moneda, y los corruptos son los que engrosan los bolsillos vendiéndonos los productos a los citadinos en un precios elevados, y aparte de eso aplicando un IVA sobre esos alimentos, y las personas de las altas mandos gubernamentales, como usted acabó de decir, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que una persona con algún conocimiento breve político llegue al Congreso a ganar 35 o más millones de pesos cuando un salario mínimo de 800, 950 mil pesos no alcanza para cubrir los gastos, y más en los hogares donde trabaja solamente la mujer o el hombre, en las personas que viven con la mitad de un salario mínimo, reciclando la basurita, los cartones, los plásticos, en las personas que viven en la calle. Los indígenas los estamos sacando de sus terrenos, de sus derechos, les estamos estropeando la cultura a ellos. ¿Por qué nosotros, más bien yo diría, hoy si estamos en nuestros países latinos celebrando el Día de la Raza, pedir a voz grande, a gritos enteros, que el idioma de los indígenas lo aprendamos también nosotros los citadinos? Eso sería una bendición, donde nosotros podamos aprender los idiomas de los indígenas y poderlos entender cuando nosotros dialogamos con ellos. Qué interesante que apliquemos este día maravilloso en reflexiones del ser en el hacer, con la palabra inmensamente escrita: amor. ¿Amor a qué? Amor hacia los demás, a respetar el otro, a tener sentido de pertenencia por nuestros hermanos, a no matarnos, a no llenar nuestros bolsillos personalmente e ir y abrir cuentas en Suiza u otros países y luego volar y perdernos de nuestro país Colombia, donde tenemos tantas leyes buenas, donde tenemos tanta riqueza bonita en abundancia, y no la sabemos aplicar sino de una manera egoísta. Nos llenamos los bolsillos de los 4 o 5 personajes que usted nombró, y donde mueren enfermos con tanta cantidad de plata, con tanta cantidad de dinero, sin poderse comer un pedazo de yuca satisfactoriamente, como sucedió con un paisano mío, mi querido hermano respetado Ardila Lule, con tanto dinero que murió y enfermo. ¿De qué nos sirve apertrechar tanta riqueza de una manera egoísta? ¿De qué nos sirve decir somos colombianos, estamos celebrando el Día de la Raza, cuando estamos matando unos a otros? Esa es la reflexión que yo quiero hacer hoy en esta meditación, en este programa, reflexiones del ser en el hacer. Claro, gracias Padre Igor, porque como decíamos, para conocer el odio debo tener noción qué es el amor, y que para saber qué es el amor pues tengo que tener idea qué es el odio. Como terapeuta, una de las invitaciones y poder decidir es para que usted no enferme, para que nuestras enfermedades se alejen. El amor tiene un papel muy importante en la psiquis y tenemos que resignificar. Amor no es dar caricias, amor no es decir que te quiero con toda mi alma o de aquí al cielo, no. Amor es qué le gustaría a usted que le ofrezcan para estar bien, ofrecerlo al otro para que esté bien.
Entonces, mis queridos oyentes, esperando que este programa del día de hoy haya generado un poquito de sentimiento, de emoción hacia